nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo, estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. ¿Cuántos son salvos en Jesús? Vamos con sus palmas arriba. Dios es por nosotros venciendo las tinieblas. Su reino es establecido y nunca será movido. Y en el nombre de Jesús cae toda muralla y todo enemigo. Y esta mañana lo vas a gritar. Alza tu voz, iglesia, y únete al canto del cielo. Dios es por nosotros, venciendo toda tiniebla. Dios es por nosotros, vence las tinieblas. Su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas. Su reino será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. ¿Qué vas a hacer? Y yo lo gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas. Su reino establece, no será movido. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas. Su reino establece, no será movido. Cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Amén. Te damos gloria, Señor. En tu nombre cae todo enemigo. Amén. Muy buenas noches, qué bendición poder estar un miércoles más desde este lugar de bendición, pudiéndote traer en este día una enseñanza más de bendición
para que podamos aplicar esos principios del reino de los cielos en nuestras vidas. Pastora, Amén. que tanta bendición traen. Amén. No estoy solo, estoy con mi esposa, la pastora Sloan. Amén, muy contenta nuevamente, ¿verdad? Siempre estamos felices y es Amén. una bendición de poder enseñar esta palabra que es verdad, es palabra del cielo y que pueda ser edificado como hemos sido nosotros también, ¿verdad, pastor? Y más que enseñarla, aplicarla también. Aplicarla. Porque el tema de hoy es oidores y hacedores. Amén. 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 Así que nada, te vamos a invitar a que nos escribas, queremos saludarte y que invites a tus familiares, a tus amigos, a quien tú sientas que esta palabra puede bendecir también. Sin más, vamos a empezar. Como te decía, la enseñanza de hoy es oidores y hacedores de su palabra. Amén. Amén. Oidores y hacedores. Amén. Y nos vamos a ir al libro de Santiago 1, del 19 al 25. Amén. Dice la palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irar. Justicia de Yahvé. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed pues, dice la palabra de Dios, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Engañando a Dios, dice, no. No, engañándonos ¿Engañando a a quién? nosotros mismos. Amén. Nos engañamos a nosotros mismos, queridos hermanos, cuando conociendo la palabra, conociendo los principios del reino, no hacemos la obra de Dios. Amén. Amén. ¿Verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nos engañamos a nosotros mismos. Amén. ¿Verdad? No engañamos a Dios. Amén. Amén. ¿Verdad? Amén. Nos engañamos a nosotros mismos. Y ese es el tema que hemos traído para esta tarde-noche. ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a escuchar en este primer audio. Donde... Amén. Así que vamos a entrar al primer audio de esta noche. Prepárate porque esta es una palabra muy, muy bonita. Va a haber oportunidad para todo, ya verás. Vamos a comenzar leyendo en Santiago capítulo 1, 19. Esto va a ser el prólogo de este libro que si lo conoces bien, lo estudias bien, te capacita plenamente para ser útil en manos de Dios, para servirle en la iglesia y hasta donde Dios te quiera llevar. Santiago 1, 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué interesante. Vamos a hacer un primer énfasis aquí. Estamos hablando de escuchar la palabra. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios te da la facultad, la capacidad de escuchar lo que Dios te quiere decir. Pero ese es el primer escalón. No te puedes quedar ahí. Porque fíjate lo que ha leído el pastor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuidado porque estamos dando una enseñanza profunda de las Escrituras que es básica para tu vida, para tu familia, es básica para tu servicio en la iglesia, es básica para tu caminar diario, pero cuidado porque dice aquí, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuidado, no estés escuchando viernes a viernes, domingo a domingo, sábados cuando hay escuela de líderes, en MP3, en los CDs, en la web. Cuidado, no estemos escuchando la palabra de Dios, televisión cristiana, radios cristianas, etcétera, etcétera. Cuidado, no estemos solamente escuchando y no seamos hacedores de la palabra. Esa es la primera reflexión que va a ir en este prólogo. Mucho cuidado, la palabra de Dios no solamente es para escucharla, ese es el primer paso. Los siguientes
tenemos que ser hacedores de la palabra. Adelante, pastor. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Fíjate, porque si estamos escuchando, tenemos que perdonar, ¿verdad? Incluso hasta lo aprendemos de memoria, ¿no? Si estamos escuchando, tenemos que amarnos, incluso hasta lo aprendemos de memoria. Pero si estamos escuchando que no vivamos en desorden sexual y hasta aprendemos de memoria los versículos, ¿verdad? Pero si solamente lo escuchamos, si estamos escuchando la bendición que es el diezmar y el mandamiento de Dios de diezmar y de ofrendar, ¿verdad? Si estamos escuchando todos los principios del reino, uno detrás de otro, viernes a viernes, domingo a domingo, sábado a sábado, en la televisión cristiana, en todas las fuentes, a través de donde nos llega la palabra de Dios, y lo estamos escuchando, pero no lo ponemos por obra, nos pasa como dice el pasaje ¿verdad? O sea, no solamente tenemos que escuchar, ese es el primer paso, sino tenemos que ser hacedores de la palabra. Ahí está la bendición. Por eso dice, enseñándoles que guarden todo lo que está escrito. ¿Por qué? Porque si se queda una persona en ser discípulo y en ser bautizado, no acabas de ser una persona bendecida. Es un cristiano que se arrastra toda su vida, que está lleno de dificultades, que no vive en autoridad, que no le da órdenes al diablo. Es el diablo quien le maneja. Entonces, por eso tenemos que aprender y luego enseñar a otros que guarden para que también ellos sean bendecidos. Ahora, tú no puedes enseñar desde una posición que no sea la bendición. O sea, yo no puedo hablar del matrimonio si mi matrimonio no funciona. ¿Es así o no? Yo no puedo hablar sobre la educación de los hijos si mis hijos no son un ejemplo, ¿verdad? O sea, tiene que ser desde la bendición. Cuando ya Dios te ha bendecido, cuando Dios ya te ha restaurado, es cuando tú ya estás en la autoridad, en el mundo espiritual, ¿verdad?, para ser instrumento de Dios. Amén. Seguimos leyendo, pastor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Importante, este será bienaventurado, feliz, dichoso. Es decir, a este le va a ir bien. Este que escucha la palabra y se propone, ¿verdad? Se propone, mira, ¿qué está diciendo el pastor? Lo que dice la Biblia, claro. Siempre comprueba que lo que los pastores digamos, o los líderes, o lo que la tele cristiana diga, o la radio, o lo que tú escuches como fuente de parte de Dios, comprueba que esté basado en la Escritura. Siempre te lo digo. Si alguna vez me escuchas a mí decir algo que no viene en la Biblia, desecha mi palabra. Pero si lo que yo digo es lo que la Biblia dice, procura no solamente escucharlo, sino ser hacedor, porque va a ser bien para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu futuro, para tu entrar, para tu salir. Aleluya, adelante. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Preparando este mensaje y leyendo este versículo, nuevamente me viene una confirmación, ¿verdad?, de apoyar a esos niños de la calle, ¿no? Que muy pronto vamos a estar, ya hemos hecho bastantes gestiones al respecto y vamos a estar sacando a niños de la calle del tercer y cuarto mundo. Poquito, ¿verdad? Esto es como lo que conté de la estrella, ¿no? ¿Recordáis que había una vez una playa llena de estrellas de mar, ¿no? Y había allí un joven que parecía que estaba intentando salvarlas, ¿no? Y se acercó un hombre y le dijo, bueno, pero ¿qué vas a hacer? ¿No querrás salvar todas estas estrellas, no? ¿Recordáis el contexto? ¿Alguien se acuerda? Y entonces el joven se agachó, cogió una, la lanzó y dijo, a todas no puedo, pero esta sí. Dios no va a demandar, ¿verdad?, muchas cosas de acuerdo a los talentos, a los dones, a los recursos y a la revelación y a la luz que Él nos ha dado de cómo es su corazón. Muy bien. Romanos 2:13. Romanos 2:13, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Otra vez, pastor, por favor. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Veis que la palabra de Dios hace mucho énfasis
en ser hacedor de lo que oyes de parte de Dios. ¿Verdad? Es el 50%, es la otra parte, es lo que completa el fruto, la bendición. Lucas 6, 46 al 49, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Qué interesante esto, ¿eh? Cómo Jesús nos habla tan claro, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántas veces el cristiano llama al Señor, 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 pero le cuesta perdonar, le cuesta amar, le cuesta diezmar, le cuesta vivir en una sexualidad limpia, le cuesta dejar la envidia, le cuesta dejar el orgullo? Y Jesús viene y nos dice con misericordia, ¿por qué me llamas Señor y no me haces caso de lo que te digo? Eso nos lo dice a todos. ¿Por qué me llamas tanto Señor, Señor, y te estoy diciendo que perdones y llevas 500 años en la iglesia y todavía no me haces caso? ¿Alguien lleva aquí 500 años? No, ¿verdad? Pues lo puedo decir, como digo siempre. Me gusta hacer este juego, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es que quede claro, ¿verdad? ¿Cuántas veces llamamos a Jesús Señor y no le hacemos caso en tantas cosas, ¿no? Esta es la palabra para hoy. Adelante, pastor. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Amén. Amén, qué poderoso. Me gusta como bien dice el pastor y nos explica claramente, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Amén. Dice el pastor, asegúrate que todo lo que los pastores te enseñan, los obreros y las personas que te predican de la palabra y te enseñan los principios del reino esté aquí, mira. Amén. Este es nuestro manual de instrucción, es nuestra guía espiritual, ¿verdad? Para tener una vida de bendición, ¿eh? Y siempre Amén. tenemos que asegurarnos que todo lo que se nos enseña está escrito en la Biblia y que es palabra de Dios. Amén. Amén. Empezábamos con esto, ¿verdad? Este capítulo cuando dice, pero sed hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores, engañándoos como al principio a vosotros mismos, como hemos empezado, ¿no? Sí. Hay un primer escalón que habla el pastor, que Dios nos da la capacidad, ¿verdad?, de entender su palabra, pero no solamente Dios quiere que nos quedemos en ese escalón, quiere que nosotros seamos oidores y hacedores. Amén. Para que veamos la bendición total. Amén. Sí. Me gusta también como él explica claramente, ¿no? Dice, se trata de que aprendamos la palabra de Dios, amén, ¿verdad? Pero no que quedemos, como bien decías, en ese primer escalón, sino que aprendamos su palabra para que podamos enseñar a otros. Pero ¿cómo enseñamos? Como bien dice él, desde una posición de autoridad, ¿verdad? De la bendición, ¿no? De lo que nosotros vivimos. Claro, o sea, imagínate, nosotros aquí enseñando acerca del matrimonio y no estar casados, ¿no? O como bien dice el pastor, acerca de los hijos y tus hijos son un desastre. Amén. ¿Verdad? Tiene que ser siempre desde una posición de autoridad. Amén. ¿Verdad? De lo que tú has vivido, aplicando los principios del reino, ¿verdad? Saber Biblia, conocer las escrituras, ser oidores y hacedores de su palabra, ¿verdad? Amén. Y enseñar desde una posición de autoridad. Amén. Porque se trata de eso, de aprender los principios para enseñar a otros. Amén. Amén. Y que el reino de Dios se extienda, se extienda. ¿No? Amén. 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 Y que todo, como decía ahí, que se trata también de pues que aprendamos, ¿verdad? A ser unos oidores y hacedores. ¿Y amén, cómo aprendemos, pastor, a ser oidores? Ejemplos bíblicos los leía el pastor, ¿verdad? Amén, amén. Los leía en el libro de Romanos 2:13. 2:13, amén. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino amén, los hacedores de la ley serán justificados. Amén. O sea, más claro, ¿verdad? Amén. Lo dice la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ser justificados si hacemos lo que Dios nos dice. Amén. Todo aquello que hagamos que no sea lo que Dios nos ha dicho,
Dios no nos puede, nada nos respalda. La palabra de Dios es la única que nos respalda, a ti y a mi querido hermano, ¿verdad? Amén, amén. Decía Lucas 6, 6:46. Sí, amén. Dice 6:46. Sí. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Ujú. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Amén. Como bien dice el pastor, no se trata de edificar, ¿verdad? Amén. ¿Dónde ponemos el fundamento? En los principios de Dios. En la roca, amén, que es Jesús, Amén. 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 Ponemos nuestro fundamento, o sea, Amén. todo lo que nosotros empezamos, ¿verdad?, a hacer nuestro cristianismo, siempre basado a través de la palabra de Dios con los principios del reino, va a funcionar. Amén, porque muchas veces, pastor, nos dice, ¿por qué me llamáis Señor? Mm. Porque muchas veces, como dice el pastor, Mm. que llamamos Señor, Señor y no hacemos caso a lo que Él nos dice. Que cuando Él nos dice, tienes que perdonar, tienes que amar, tienes que diezmar, Mm. tienes que... tantos principios de Dios que Dios nos lleva. Amén. Y nosotros le llamamos Señor, Señor, pero no hacemos su voluntad. Amén. ¿Verdad? Y Él nos hace esa pregunta a todos. Amén. Porque muchas veces hemos desobedecido en muchas áreas a Dios. Mm. Y le llamamos Señor, Señor, Mm. ¿verdad? Señor, te amamos, pero no estamos aplicando sus principios de Dios. Amén. Amén. Decía Señor, Señor. Fíjate lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Cómo lo tenemos claro? Que Dios no va a negociar con nosotros, ¿no? Así es. Es una poderosa enseñanza, Amén. es una bendición poder estar aquí este miércoles, poder estar compartiendo contigo. Te Amén. motivamos a que nos escribas. Y nos que- están escribiendo, pastor. Sí, queremos Amén. leer Tenemos tus mucho pueblo de peticiones. Dios, ¿verdad? Tenemos al pastor José de la Iglesia Reconcíliate con Dios, al pastor Wilmer y a la pastora Miriam. Muchas bendiciones desde aquí en Madrid. Amén. Pastores. Muchas bendiciones. Amén. Sí, de dedicación. También el pastor William Noemí nos está escribiendo desde Segovia. Amén. Johnny Cuevas nos escribe desde aquí en Madrid. Amén. Georgina nos escribe desde Valladolid. Muchas Amén. bendiciones, pueblo de Valladolid. Amén. Manuela de Guadalajara. Milagros de Salamanca. Muchas bendiciones, pueblo Amén. de Salamanca. Amén. Manuela Salarza nos Amén. escribe desde la iglesia Amén. Pues muchas Segovia. bendiciones a todos. Amén. Gracias por estar cada miércoles escribiendo. Leemos tus peticiones. A los pastores, muchas bendiciones en las Amén. ciudades. El pastor Mauricio y la pastora Natalie, ¿verdad? En Guadalajara. Amén. El pastor José Luis, la pastora Marga, muchas bendiciones. Pastor William y la pastora Gisela, amén. también. El pastor Wilmer y la pastora Miriam. A cada hermano que está fielmente cada miércoles, muchas bendiciones. Gracias por Amén. estar ahí, amén. También nos escribe también Joana desde Alcalá de Henares. Alcalá, pues Amén. muchas Y bendiciones Roberto. también ahí a los pastores Manuel y Nancy, Amén. amén. Pues vamos a seguir escuchando esta poderosa enseñanza. Estamos hablando de ser oidores de la palabra y la bendición de ser hacedores. La bendición está en ser hacedores de su palabra. Vamos a ver cómo el evangelista Mateo nos relata esta misma enseñanza de Jesús. El evangelista Mateo está recopilando la palabra de Jesús. Jesús está hablando sobre el no juzgar a los demás. Jesús está hablando sobre la oración. Jesús está hablando sobre la puerta estrecha. Jesús está hablando sobre que por los frutos los conoceréis. Jesús está hablando de nunca os conocí. Está hablando también, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Versículo 21 del capítulo 7. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús está enseñando todos estos principios del reino a la multitud que le seguía. Y continúa diciendo lo siguiente, versículo 24. Pastor, adelante.
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, Qué interesante. Otra vez, ¿verdad? Cualquiera, pues, que oye estas palabras. No vale solamente con que escuches el mensaje de Jesús que te dice que no juzgues. Tienes que obedecerle, tienes que ser hacedor de la palabra. Si entendemos este principio de ser oidor y de ser hacedor, subimos de nivel. Subimos de nivel. Porque lo que en la iglesia cristiana en general, en la iglesia evangélica en el mundo, lo que no suele faltar es palabra. Mejor palabra, más afinada, más ungida, menos ungida, pero a nivel internacional, en todas las iglesias cristianas, estoy hablando del movimiento evangélico, en todas las iglesias se da palabra, se da la escritura, los hermanos pueden llevarse la Biblia a su casa, pueden escudriñarla solas, ¿verdad? O sea, el problema no está en oír la palabra, el problema está en que nos cuesta dar ese paso de ser hacedores de la palabra. Y este va a ser el prólogo de este libro, basado exclusivamente en las Santas Escrituras. Arrancamos nuevamente en el versículo 24. cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Claro, y a lo mejor tú piensas, bueno, pero mi casa, si yo edifico mi casa, mira, aquí está hablando de lo que tú haces. Aquí está hablando de lo que tú construyes en tu vida. Aquí está hablando de lo que tú edificas en tu familia. Aquí está hablando de lo que tú levantas en la iglesia local donde estás. De lo que tú haces en tu vida, en tu familia, en la iglesia. Aleluya. Cuando hacemos las cosas en nuestra vida, cuando hacemos las cosas en nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, cuando hacemos las cosas en la iglesia, siendo oidores de la palabra y hacedores, cuando viene la tormenta, porque os digo una cosa, la tormenta va a venir siempre, hagas como hagas tu casa, en la roca, en la arena, la Biblia habla del día malo. Hay un día que todo se cruza, hay un día que dice, bueno, ahí sí que andas por fe. Pero cuando tú edificas, cuando tú las cosas que haces, lo que construyes, en lo que sirves, tu respirar en tu vida, en tu familia, cuando todo lo que tú haces, lo haces porque escuchaste la palabra y la estás aplicando, la palabra de Jesús, y la estás aplicando en tu hacer diario, yo no sé si me estoy explicando. Es decir, tú haces las cosas guiado por la palabra que aprendiste en las Santas Escrituras y la aplicas. Es decir, tú escuchaste el capítulo El servicio en el reino. ¿Recordáis? Muchos de vosotros estuvisteis y está ahí grabado. Si no lo escuchaste, debes escucharlo, y si estuviste, debes volverlo a escuchar, porque hay enseñanzas sacadas de la Escritura que son básicas para que seas un escogido para Dios, para servir a Dios. ¿Recordáis lo de escogidos? ¿Recordáis alguno? ¿Recordáis esto bien, verdad? Necesitas escucharlo, ¿verdad? Bien, entonces cuando tu vivir diario, en tu vida, en tu familia, en la iglesia, cuando lo que haces está basado en lo que has aprendido de la Escritura y lo estás poniendo por obra, cuando viene la tormenta, que es impepinable que venga, cada X tiempo va a venir una tormenta a tu vida, cada X tiempo va a venir una tormenta a la iglesia. Aquí habla, un evangelio habla de inundación, el otro evangelio habla de lluvia, de ríos, de viento, ¿verdad? Entendemos lo que es, ¿verdad? Cuando viene la tormenta, lo que tú has edificado, lo que tú has hecho, permanece. Porque lo has hecho con los principios de Dios. Eso es lo que le hace permanecer. Ahora, si tú estás sirviendo, a pesar de que has escuchado la palabra, pero no la estás ejecutando, no la estás llevando a cabo, no estás basando tu vida, tu servicio en los principios del reino, entonces cuando venga la tormenta no va a quedar nada en pie de todo lo que has servido. Es decir, todo lo que hagamos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la iglesia, aplica los principios de Dios, hazlo de esa manera. Porque si no, cuando viene la tormenta, dice la Escritura, hemos leído,
y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Es decir, solo se va a mantener lo que haces de acuerdo a los principios de Dios. Amén, amén. Aquí, como bien dice el pastor, ¿no? Nos está hablando del cimiento que ponemos en la iglesia, amén. Amén. Leí el pasaje de Mateo 7, ¿no? Donde habla de este hombre que edificó su casa, el mejor ejemplo, ¿no? Que pone, ¿verdad? Sobre la arena. ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué nos está hablando? De ese día malo que todos tenemos en nuestra vida, amén. Como sea cristiano o no, tenemos siempre ese día malo, ¿verdad? Pero cuando nosotros ponemos el fundamento en Jesús, ese día va a llegar, pero nos va a encontrar de otra manera. Amén. Amén, Vamos a pastor. poder sobrellevar esa situación difícil que se nos presente. Amén. Amén, y como dice la Biblia, ¿no? Que cuando venga ese día, ¿cómo pusimos esos cimientos, no? Ujú. ¿Qué es lo que estamos edificando realmente en nuestra vida? Estando en la iglesia, podemos edificar solamente siendo un oidor y no un hacedor. Entonces, cuando se trata de decir que cuando venga ese día malo, cuando venga ese día malo, nuestros cimientos se tienen que basar aplicando las ideas de Dios, porque ahí es a donde nosotros podemos permanecer en su palabra. Nuestro servicio en la iglesia, como bien dicen, ¿no? Amén. Si nosotros estamos sirviendo y no estamos aplicando la palabra de Dios en nosotros, pues lo estamos haciendo mal. Es importante que siendo oidores de la palabra del Señor y lo estamos leyendo, ¿no? Que oímos las palabras del Señor y las hacemos, Él nos compara con ese hombre prudente que edificó su casa donde tenía que edificar, sobre la roca, ¿no? En lo sólido, en lo Amén. estable, en lo que perdura, en todo aquello que es el simiente. O sea, cuando nosotros edificamos nuestra vida cuando llegamos a la iglesia, ¿verdad? ¿Dónde pusimos nuestra fe, nuestra confianza? En Jesús. Jesús, ¿verdad, el pastor? Mesías, nuestro Señor, amén. Amén. Toda nuestra confianza fue en Él, ¿verdad? Entonces, el cimiento que hay en nosotros es el de Jesús. Por ende, tenemos que hacer lo que Jesús hacía, porque es nuestro cimiento, amén. Amén. Porque siendo oidores y hacedores, Ujú, la bendición viene, ujú. ¿verdad? Como decías tú, pastor, que decías, ese cimiento tiene que permanecer, Ujú. ¿verdad? Amén. Y como bien el pastor nos enseña, ¿verdad? Que cuando nosotros aplicamos el cimiento, dice que nos colocamos en la autopista de la bendición, amén. Todo va a ser siempre más fácil, amén. Es una palabra preciosa, poderosa, como bien explica él. Este es el principio, cuando llegamos a la iglesia, todas estas cosas que debemos hacer. Y nos manda esta palabra, dice, para que la meditemos, ¿verdad? En nuestra casa, que es una palabra que nos va a acompañar siempre, ¿verdad? Que tenemos que estar en ella cada día, amén. En nuestro servicio, pastor, Amén. en nuestra familia, en nuestro entorno, ¿verdad? En todo, amén. En la familia, en la iglesia, con los hijos. Amén. En todo momento tenemos que siempre poner el fundamento, amén, Sobre y ser nuestra unos roca. oidores y hacedores, amén. Amén. ¿Quién nos escribe? Amén. Queremos saludarte, amén. Te motivamos a que nos escribas. Queremos saludarte. Estamos cada miércoles aquí. Esperamos que invites a tus familiares, a tus amigos, que Amén. nos escriban, que vamos a leer tus saludos, amén. Tenemos a Kelly Joana de Valladolid, Amén. Alexander, tenemos a Clemente Cabrera, bendiciones. muchas bendiciones. Tenemos a Dionisia Ujú. de RCD Segovia. Tenemos a Wendy de Nicaragua, muchas Muchos saludos, bendiciones. amén, hasta Nicaragua. Amén. Tenemos nuevamente nuestra hermana Wendy de Nicaragua. Amén. Pues muchas Muchas bendiciones a bendiciones. todos. Gracias por estar ahí fielmente y vamos a seguir escuchando este audio del pastor Pablo. Por eso si escuchamos en la iglesia, si nosotros mismos vamos a enseñar a otros, ¿verdad? Vamos a enseñar, cuando vengan almas nuevas, les vamos a enseñar principios básicos. Tienes que perdonar, tienes que llevar orden en tu sexualidad, tienes que dejar la envidia. Le vamos a predicar la palabra de Dios. Ahora, si ellos solamente escuchan la palabra que nosotros le estamos dando de parte de Dios, si ellos no la hacen carne en su vida, si ellos no son hacedores de la palabra, tienes que enseñarle que lo que ellos sirvan en la iglesia local
en cuanto venga la tormenta, se va a venir para abajo. Porque para que eso permanezca, ¿verdad? Desde el pastor hasta el que coloca la última silla, para que permanezca para Dios, tendrá que hacerse todo de acuerdo a los principios de Dios. Eso es lo que dice la palabra. O sea, todo lo que tú edifiques para que permanezca, tienes que hacerlo con los principios de Dios. Por eso yo te invito a que no pierdas el tiempo, porque yo he conocido en estos 50 años mucha gente en la iglesia evangélica esforzada, mucha gente que ha entrado, mucha gente que ha salido, mucha gente que ha subido, mucha gente que ha bajado, mucha gente que ha trabajado, pero ha trabajado en sus fuerzas, lo ha hecho con sus ideas. Y cuando viene la tormenta, que viene siempre, cuando viene el día malo, que viene siempre, solo permanece tu servicio si eres un hacedor de la palabra, si lo has hecho en los principios de Dios. Eso es lo único que va a permanecer. Eso es lo único que va a permanecer. Yo no sé si alguien conoce, sobre todo los que sois padres o especialmente las madres, ¿cuál sería el síntoma de la varicela? A ver, un voluntario con un micrófono. ¿Cuál sería el síntoma de la varicela? Fiebre y brotes en la piel. Y brotes, lo que decimos nosotros, granos, ¿verdad? Granitos brotes rojos. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo, estaríamos todos unánimes si dijéramos que cuando vemos a nuestro hijo, ahí pequeñito, que le empiezan a salir granitos, que se empieza a sentir mal, que se empieza como que a rascar y tal, coincidiríamos las madres y los padres, ¿verdad?, en que, este tiene varicela, y eso que no somos médicos. ¿Hay aquí algún médico? No, ¿verdad? Pero, Rosa, ¿está de acuerdo? Yo creo que cuando vemos los granitos, es así, ¿no? Eso es impepinable. Incluso te empiezan a salir aquí detrás de las orejas, ¿verdad?, esos granitos. Bueno, entonces, cuando vemos eso en un hijo nuestro, o en un vecino, un familiar, un amigo, normalmente niños, sin haber estudiado medicina, rápidamente decimos varicela. Entonces, mirad, hay un síntoma que manifiesta claramente cuando nosotros somos cristianos, que somos oidores de la palabra, pero no somos hacedores. Hay un síntoma claro que te dice que estamos siendo oidores porque venimos los viernes, cuando podemos, hay mucha gente que trabaja, que estamos escuchando la palabra los domingos, los sábados cuando hay escuela de liderazgo, estamos escuchando la televisión cristiana, estamos escuchando la radio cristiana, estamos leyendo libros cristianos. Hay un síntoma que es inequívoco de que somos oidores y no somos hacedores. Mira, vamos a leer en Gálatas 5, 13 al 15. Este es un síntoma inequívoco. Cuando esto pasa son como los granitos en la varicela. Gálatas 5, 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros... ¿Cómo dices, pastor? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pero si está diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el apóstol, ya en el siglo I, comenzando la iglesia, saca a la luz una realidad. Cuando yo soy un cristiano, oidor de la palabra, la escucho los viernes, la escucho los domingos, la escucho los sábados, la escucho entre semana, a través de medios de comunicación cristianos, leo libros, pero si me quedo solamente en oír la palabra y no soy hacedor de la palabra, el síntoma, los granitos que me salen, es que empiezo a morder y empiezo a comer unos a otros. Es decir, empieza a haber contiendas, empieza a haber desarreglos, se empieza a perder la armonía en la iglesia. Y cuando veníamos a la iglesia, al principio, yo predicaba sobre lo importante que es mantener la armonía. Hay un versículo que todos conocemos, ¿verdad?, que dice: mirad cuán bueno es un salmo y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí, es decir, donde hay pueblo de Dios en armonía, allí Dios envía bendición. Necesitamos que Dios nos envíe bendición. Y allí Dios envía vida eterna. Es decir, cuando el pueblo de Dios tiene armonía, somos un entorno de salvación, somos un entorno donde la gente abre su corazón al Señor. Ahora, cuando somos oidores de la palabra solamente, que es un pecado de la iglesia cristiana en general en el mundo, ¿verdad? Se escucha la palabra, pero se adolece, ¿verdad?
de ser hacedor de la palabra. Ahora, cuando escuchamos la palabra y no somos hacedores, entonces, en lugar de amar a tu prójimo como a ti mismo, sucede lo que dice ahí: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también, no os consumáis unos a otros. Entonces, al final, la vida congregacional acaba siendo un entorno molesto. Dices, ¿para qué voy a la iglesia? Ahora, si somos oidores de la palabra y somos hacedores, estamos teniendo un acceso al cielo. Tenemos un poquito de cielo. Tenemos un poquito más de cielo. Cuanto más seamos hacedores de la palabra que oímos, más cielo tendremos en la iglesia, donde vamos. Más cielo tendremos en la familia, donde vivimos. Más cielo tendremos en el matrimonio, donde estamos. Más cielo tendremos con nuestros hijos. Cuanto más seamos hacedores de lo que oímos, ¿verdad? El ser oidores y el ser hacedores es traer el cielo a tu vida. Porque si tú aplicas, porque lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir porque quiero que sea un argumento vuestro contra el diablo siempre. El cielo es el cielo porque se aplican los principios de Dios. Porque Dios no le deja a nadie tomar decisiones. Porque aquí en la tierra Dios nos deja tomar decisiones a nosotros y al diablo, y fíjate la tierra que tenemos. Hay países, hay entornos mejores, pero en general esto es un auténtico desastre, ¿no? No sé cuántos millones de personas mueren al año por hambre. Bueno, es un desastre. Es conocido por todos el desastre que es esta tierra, ¿verdad? Bien, entonces, el primer síntoma. Cuando al niño le empiezan a salir granitos, decimos varicela. Varicela. Entonces, cuando empieza a haber peleas, contiendas, por eso esto es el prólogo del libro, porque de poco te vale leerte el libro que vamos a editar, que te lo vamos a regalar, va a ir en texto, va a ir en audio. De poco te vale incluso enseñar estos principios del reino a otros, cuando te toca a ti discipular a otros, ¿verdad?, en tu casa o en la iglesia. De poco te vale si tú no eres también hacedor. Si no eres hacedor se te va a notar. ¿Cómo? Se te va a notar porque tú vas a participar en los líos de la iglesia, en las contiendas, en lo que hace desagradable la convivencia en la iglesia, en lo que le quita cielo a la iglesia. La iglesia local Dios la estableció para que fuera un pedazo de cielo en la tierra. ¿Cómo conseguimos eso? Siendo oidores y hacedores de la palabra, empezando por mí, ¿verdad? Yo tengo que ser oidor y tengo que ser hacedor de la palabra. O sea, yo no puedo estar predicando sobre el perdón y yo no perdonar, aunque me la hagan gorda, ¿verdad? Yo tengo que ser oidor y hacedor. Si quiero mantener ese acceso al cielo, si quiero mantener la bendición para mi vida. Yo no puedo estar hablando de que hay que diezmar y yo no diezmo. Tenemos que ser oidores y hacedores. Yo no puedo estar hablando de que tienes que vivir en orden en tu sexualidad y yo ser un sinvergüenza. Primero, Dios no me va a respaldar y segundo, voy a ser parte de la aflicción en la iglesia, de eso que a la gente le hace decir, yo ya no voy más, porque para estar así o para estar asado, ¿por qué? Porque somos oidores pero no hacedores. La iglesia evangélica es tremendamente oidora, es donde más palabra de Dios se maneja en el mundo, en la iglesia evangélica, es donde más se lee la Biblia. No conozco ningún entorno donde más Biblia se lea que en la iglesia evangélica. El problema no está en eso está excelentemente bien hecho. El problema es que falta la parte de ser hacedores de la palabra. Amén. Qué bendición, ¿verdad, pastor? Qué poderosos ejemplos los que ponía el pastor ahí, tanto espiritualmente a través de la Biblia, ¿no?, como naturalmente a través de esa enfermedad que todos conocemos, ¿no? Que es lo mismo, como bien dice el pastor, ¿no? Cuando nosotros ponemos el fundamento, ¿verdad?, en la palabra, todo es más fácil, todo es una bendición, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? También ponía ejemplos de qué pasa cuando tu fundamento no está en la palabra de Dios. Dice, pues entras en todos los conflictos, en los líos dentro de la iglesia, ¿no? Amén. Y es tremendo cómo la Biblia nos enseña hasta eso. Amén. Él ponía ese ejemplo, como dices tú, Ajá. que no es necesario ir al médico cuando nosotros sabemos que nos salen esos granitos, ya sabemos que es varicela. Amén. ¿No? Así pasa los síntomas en la iglesia, cuando solamente es una persona oidora y no hacedora. ¿Qué? ¿Por qué se nota? Porque anda en los chismes de la iglesia, ¿verdad? En los problemas, los líos de la iglesia, ¿verdad? Escucha al que no tiene que escuchar. Yes.
Amén. Y eso que hace en la iglesia es un entorno desagradable, es un entorno que rompe la bendición. Pero dice que ese es un síntoma inequívoco en el cristiano, ¿verdad? Que es una persona que es oidora, pero no hacedora, ¿verdad? Amén. Porque si bien hemos estado leyendo todos estos pasajes bíblicos, nos habla claramente, ¿verdad? Amén. La Biblia es específica, es clara, es contundente, lo que nos dice aquí en el libro de Gálatas. De Gálatas 5, Porque 5:13, perdón, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad, dice, fuisteis llamados no solamente para que uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros. Amén. Porque toda la ley dice solamente, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo, o sea, a tu próximo, al de al lado, a tu hermano, como a ti mismo. Pero como dice, si tú estás peleando y como dice que tú me amas. Claro. El 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también nos consumáis. Como bien dice el pastor, pero si te está hablando de amor, unos a otros, te está hablando de que ames, que te acerques a tu hermano, que lo cuides como a ti mismo. ¿Cómo es posible, verdad? Que lo muerdas y que te metas con él. Amén. Pues bien lo explicaba el pastor, es un síntoma inequívoco que estamos siendo oidores, pero que no estamos aplicando, no estamos siendo hacedores de la palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Como dice, cuando nosotros somos oidores y hacedores, Dios envía la bendición, ¿verdad? A la bendición a la iglesia, a los hermanos. Que se llevan bien. Que se llevan bien, no solamente a la iglesia, Sí. ¿verdad? Porque Dios no va a cambiar su forma de ser porque nosotros queramos. Claro. Dios ha establecido, qué bonito cuando dice el pastor que Dios ha establecido a la iglesia como un pedazo de cielo aquí en la tierra, ¿verdad? Y eso se vuelve bendición porque podemos ver en Salmos 53 que dice, mira lo que dice en Salmos 53:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. 133:1. Amén. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Siempre que se nos acerque un hermanito oidor, y si nosotros somos hacedores, oidores y hacedores, nosotros tenemos que decir, ven hermano, mira lo que dice, mira cuán bueno es habitar, ¿verdad? No tenemos que participar de esa persona, sino tenemos que ayudarle a ser un entorno de bendición junto en la iglesia. Y como bien dice el pastor, ¿verdad? Si estamos llamados a ser un entorno de bendición donde los hermanos quieren acercarse, ¿verdad? Porque ya bastantes problemas tienen en este mundo. Hemos tenido, ¿verdad? Claro. Hemos venido con tantos problemas y ver conflictos en la iglesia, pues no se vuelve un entorno de salvación. Buscas ese entorno, pues eso, de bendición, de armonía, Amén. de paz, de gozo, de bendición. Todo ese fruto del Espíritu, ¿no? Amén. La paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, todo eso que buscas, pues resulta que llegas a la iglesia y no lo encuentras. ¿Por qué? Porque encuentras quizás hermanos oidores, pero no hacedores de la palabra, y no sientes amor, el amor que esperas al llegar a la iglesia, que te den ese abrazo fraternal, que te sientas en ese entorno de bendición, porque para eso fuimos llamados, amén. Para que amemos a nuestro prójimo, nuestro próximo, a nuestro hermano, como a nosotros mismos, Amén. ¿verdad? Y es precioso. Y dice el 15, pues como dice el pastor, ¿no? Pero si ya empezamos con los líos, con los hermanos, con los pleitos, con las contiendas, pues ya ese entorno se vuelve incómodo. Ya los hermanos se van y dice, yo ahí no quiero regresar más, Amén. ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una iglesia donde sean hermanos oidores y hacedores de su palabra. Amén. Es tremendo, es precioso todo lo que aprendemos y que podamos aplicarlo y ponerlo en práctica también para que seamos esas personas que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a seguir escuchando. Nos han escrito para seguir saludando. Amén. Amén. Nos han escrito, Julio, ha escrito desde Ecuador. Amén. Pues muchas bendiciones De Quito, Ecuador. hasta Quito, Amén. Ecuador. Muchas bendiciones a los hermanos allí en Ecuador. Y vamos a seguir escuchando esta última parte de esta poderosa enseñanza. Amén. Cuando somos oidores y hacedores, estamos trayendo el cielo a nuestra vida, a nuestra familia, a la iglesia local,
al entorno. Por eso esto lo estamos poniendo como prólogo en el libro, para que antes de leer, las personas nuevas que vayan llegando, antes de escuchar las enseñanzas, quede claro que lo que vamos a aprender, o lo que van a aprender, o lo que estamos aprendiendo, tenga este aviso, este preaviso. Lo que vas a aprender es bueno, es excelente para tu vida, siempre y cuando estés dispuesto a ponerlo por práctica, a ser hacedor de la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando se rompe la armonía en la iglesia, que es el primer síntoma, son los granitos del niño que tiene varicela, al romperse la armonía, se pierde la bendición de Dios, porque Dios envía la bendición solamente a los hermanos que se llevan bien. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición. La bendición la envía Dios. La bendición la envía Dios. ¿Dónde la envía? ¿A cualquier sitio? No. ¿A la iglesia? No. A la iglesia que se lleva bien. A la iglesia, dice, juntos en armonía. Ahí es donde Dios envía bendición. Es un lugar de bendición. Dice, bendición y vida eterna. Cuando los hermanos nos llevamos bien, somos un entorno de salvación. Somos un entorno donde la gente perdida abre su corazón al Señor. Entonces, cuando se rompe la armonía, lo que sucede es que perdemos la bendición y perdemos nuestra capacidad de ser un entorno de salvación. ¿Verdad? Cuando hay disensiones en la iglesia, cuando hay contiendas, ese ambiente no permite que venga gente perdida para ser salva. Entonces, ahí se pierde el propósito de la iglesia. Ahí se pierde el propósito de la iglesia. Entonces, la enseñanza con la que cierro esta parte, y ahora continúo con otra cosa, es que seamos no solamente oidores, ¿verdad? Somos todos oidores. Venimos los viernes cuando podemos, venimos los domingos. Tenemos muchas fuentes. Estamos leyendo la Escritura día a día en los devocionales familiares. Somos grandemente oidores. La palabra de parte de Dios en esta hora, como prólogo de este libro, no solamente seas oidor, sea hacedor. Porque todo lo que tú construyas, o sea, todo lo que tú haces, tú estás construyendo algo. Todo lo que tú haces en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en la iglesia, todo lo que tú haces, estás construyendo algo. Todo lo que tú edificas, si eres hacedor de la palabra, venga la tormenta que venga, va a permanecer estable, va a estar ahí. Entonces, todo lo que tú haces en el evangelismo, hazlo siendo hacedor de la palabra. Todo lo que tú haces como profesora de escuela dominical, hazlo siendo hacedor de la palabra. Todo lo que tú haces en la alabanza, hazlo siendo hacedor de la palabra. Si quieres que permanezca después de la tormenta, tienes que hacerlo siendo hacedor de la palabra. Todo lo que haces como pastor, todo lo que haces como ayudante de pastor, todo lo que haces en la cocina, como diácono, como mujer, todo lo que haces, hazlo aplicando los principios del reino. Porque si no vendrá la tormenta, y se desmoronará. Los de la danza, lo mismo. O sea, todas las áreas de la iglesia, todo lo que hagamos, hagámoslo siendo hacedores de la palabra, aplicando los principios de Dios. Porque vendrá la tormenta que quiere el diablo, la más sorprendente. Permanecerá tu trabajo, porque será un trabajo hecho a la manera de Dios. Todo lo que hagamos en nuestra vida, todo lo que hagamos en nuestra familia, tienes que entender esto. Si quieres que permanezca lo que tú haces, lo que tú edificas, porque todo lo que tú haces es algo que estás edificando, tienes que hacerlo aplicando los principios de Dios. Es fundamental entender esto. O sea, todo lo que tú estás aprendiendo, todo lo que vas a aprender, todo lo que vas a enseñar a otros, necesitas decirles, ojo, lo que aprendes, procura aplicarlo, procura ser hacedor de la palabra, si no, no te vale de nada. Si no, no te vale de nada. Tienes que ser hacedor de la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Quédate con esta frase, seamos hacedores de la palabra. Todo lo que has escuchado desde que abriste tu corazón al Señor, desde que te convertiste, todo lo que has aprendido de las Escrituras, tienes que ponerlo por obra para que seas bendecido, para que la bendición de la palabra de Dios llegue a tu vida, ¿verdad? No es por escuchar la palabra que eres bendecido, tienes que ser hacedor de la palabra. No sé si alguien aprendió algo o alguien recordó algo. ¿Has aprendido algo? Levanta tu mano.
Recuerda que lo que has aprendido, si eres hacedor, wow, te metes en la autopista de la bendición. Amén. Amén. El pastor nos da muchas instrucciones, ¿verdad? Amén. Sobre el ser hacedor y oidor de la Sí. palabra. Nos instruye como diciendo en la escuela dominical, en todas las áreas a donde nosotros está establecido la iglesia y en todos los servicios, en la escuela dominical, en el servicio en el reino, en cámaras, en Amén. todo lo que se hace un cuerpo en la iglesia, dice el pastor, procura ser un oidor y hacedor Amén. de la palabra para que la bendición viene, ¿verdad, pastor? Amén. Claro, pastor, esas son las pautas que nos da, ¿no? Que todo lo que hagamos, dice, en la iglesia, en nuestro hogar, con nuestros Amén. hijos, en nuestra familia, es que esta enseñanza nos vale para todo. Para todo. Amén. Para que lo apliquemos en todas las áreas de Amén. nuestra vida, para que nos vaya bien, para que tengamos una vida llena de bendición. Y esas pautas que da también, ¿no? Dice, para que no rompamos la armonía en la Amén. iglesia. Amén. Para que la iglesia siempre sea ese entorno de bendición que Dios quiere que sea. Amén. Amén. Ese entorno de salvación también. Amén. Ese entorno donde las personas buscan, pues, ese arrepentimiento, ese acercamiento también a las ideas del reino de los cielos. Amén. 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 Y queremos, pues, saludar a todos los que nos han estado escribiendo. Muchas bendiciones. Gracias por estar fielmente cada miércoles aprendiendo juntos esta palabra poderosa que tanta bendición han traído y seguirán trayendo, siempre y cuando, como dice la palabra, ¿no? Siendo oidores y hacedores, que seamos personas que aprendamos también, como bien dice el pastor, para enseñar a otros. Que no nos quedemos solo con aprender los principios, aplicarnos y ya. Sí, porque muchas veces, ¿verdad, pastor? Podemos decir, nosotros podemos saber mucha palabra de Dios, pero si no la aplicamos, primeramente no nos va a funcionar a nosotros mismos y no vamos a poder ayudar a otras personas. Amén. Primeramente tenemos que ser nosotros, nuestro punto de bendición, como habíamos hablado antes, tenemos que hablar desde el punto de la bendición, de ser un hacedor de la palabra. Y esa enseñanza es muy bonito porque el pastor recalca mucho y la Biblia recarga mucho, ¿verdad? Amén. Siendo oidores y hacedores de Amén. la palabra. Y además lo dice el libro de Santiago también, el 1:25, fíjate lo que dice. Amén. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Qué Bienaventurado, feliz, dichoso, vas a ser bendecido en todo lo que haces. Amén. Amén, es poderoso, es una bendición, es una palabra para aplicarla, para que traiga mucha más bendición. Amén. Amén. Y ya casi hemos llegado al final de este programa, ¿verdad? Te esperamos cada miércoles. Vamos a hacer, pastora, una oración para los hermanos que están ahí. Sí. Que esta palabra, amén, traiga fruto en tu vida, en mi vida, al 60, al 80, al 100 por uno. Vamos a orar para los hermanos. Amén. Amén. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdadera, porque tu palabra es fiel, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Señor, porque en esta noche, Señor, tú nos hablas, Señor, de ser no solamente oidores, sino hacedores, Señor. Padre, que nuestro cimiento seas tú siempre, Señor, y que seas la roca de nuestra salvación, Señor, a través de tu palabra, Señor. Bendecimos a este pueblo maravilloso, Señor, y te pedimos, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Queremos ver la bendición multiplicada en nuestra vida y en nuestra descendencia y en nuestras iglesias, Señor. Bendecimos cada persona, Padre, que nos ha visto a través de este canal, Señor. Padre, bendecimos su entrada y su salida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Y declaramos que somos Oidores oidores y y hacedores de hacedores. su palabra. Amén. Muchas gracias por estar ahí. Querido hermano, un abrazo fraternal. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.